por una miseria que no da ni medio, te pones con esta comedia. Tu hija está bien buena, ¿sabes? Tráela y la ponemos a trabajar en un buen sitio, a ver si así aprendes a hacer plata. La voz, espesa y arrastrada por el aguardiente, retumbó justo antes de que un gorgoteo ahogado acompañara la caída. El cuerpo del anciano, lanzado con desprecio, rodó por el suelo de cemento pulido, levantando una nube de polvo y tierra que se mezcló con el aire denso del lugar. Estaban en el corazón de Caracas, en el laberinto caótico y vibrante del mercado de Quinta Crespo. Un lugar donde el aroma penetrante del cilantro fresco, el dulzor de los mangos maduros y el olor a tierra de las hierbas medicinales se entrelazaban, creando el perfume de la vida y la supervivencia de la ciudad. Era el viejo corazón de Caracas, latiendo con un pulso que había resistido décadas de cambios y convulsiones. Pero aquella mañana, la fragancia que dominaba el pasillo angosto no era la del sustento, sino la del miedo. Era el hedor metálico y amargo de la violencia, el olor de un hombre aplastando a otro. El hombre en el suelo era Ricardo Castillo, un hierbatero que llevaba más de 40 años al frente de su puesto, el Jardín de Don Ricardo. Un pequeño santuario de fe y remedios caseros en medio del bullicio. Frente a él, con una pierna arrogantemente flexionada, estaba el Chivo Mendoza, líder de un colectivo que se había adueñado del control de la zona. La camisa de seda negra que vestía parecía a punto de reventar sobre su abdomen prominente, y una gruesa cadena de oro falso en su cuello brillaba con la misma intensidad de su codicia vulgar. «Ay, por favor, Chivo, no me hagas esto», suplicó Ricardo, aferrándose al pantalón de su agresor. «Este puesto es mi vida, mi pana. Si me sacan de aquí, mi familia se muere de hambre». En sus dedos, nudosos y agrietados, se veían las manchas oscuras de la tierra y las hierbas, el testimonio de una vida de trabajo honesto. Pero el Chivo sacudió la pierna con asco, como si le hubieran manchado con algo inmundo. «Coño, viejo terco. ¿Es que no entiendes español? El consorcio del senador te ofreció un billete para que te largues. Agárralo y desaparece». «¿Quién te dio permiso de tocarme la ropa con esas manos sucias?». Con un movimiento cruel, el Chivo aplastó el dorso de la mano de Ricardo con el tacón de su bota. Un crujido espantoso, el sonido de huesos y carne machacándose, resonó en el pequeño local. «¡Ay!». Un grito agudo, casi un lamento de animal herido, escapó de la garganta de Ricardo. Los comerciantes vecinos se arremolinaron, susurrando entre ellos, pero nadie se atrevió a intervenir. Detrás del Chivo, 3 de sus gorilas, moles de músculos y miradas vacías, vigilaban a la multitud con ojos de depredador. Eran los perros de presa del senador Acosta, las hienas que se alimentaban de los despojos de un proyecto de reurbanización que amenazaba con devorar el mercado entero. «Escúchame bien, vejestorio», siseó el Chivo. «Si no firmas el traspaso hoy mismo, mañana te arranco el techo de este rancho. Y pasado mañana, voy a buscar a tu hija y te la mando a una mina por allá por el Orinoco. ¿Crees que estoy jugando?». Soltó una risa seca y desagradable, agachándose para darle palmaditas en la mejilla a Ricardo. El terror y la humillación hicieron temblar las pupilas del anciano. El Chivo disfrutaba de esa visión, el miedo primario del débil ante el fuerte. Era la única droga que lo hacía sentir verdaderamente vivo. Fue en ese preciso instante cuando la cortina de tiras de plástico que servía de puerta al local se abrió con un chasquido, dejando pasar una ráfaga de aire fresco y una silueta. Una sombra larga se proyectó en el interior, recortada contra la luz inclemente del mediodía caraqueño. El contraluz impedía ver su rostro, pero la figura misma emanaba una extraña y palpable sensación de peligro. Piernas largas y firmes, hombros rectos y definidos sin un ápice de grasa. Y, sobre todo, una quietud sobrenatural. Había llegado sin hacer el más mínimo ruido en medio del estruendo del mercado,
Un sigilo que arañó los nervios del chivo. ¿Y este qué coño quiere? Pa, fuera, que no estamos vendiendo nada. Gruñó el más joven de los matones, un tipo que masticaba un chicle con la boca abierta. Se acercó a la sombra con la intención de empujarla. En ese momento, la sombra se movió. No fue un movimiento rápido. O, mejor dicho, fue tan fluido y natural que no pareció rápido. Antes de que la mano del matón pudiera tocarla, la mano de la sombra se deslizó como una serpiente, atrapando la muñeca del hombre en el aire. Y con un simple giro, casi delicado. ¡Verga! El grito no fue de hueso roto. Fue algo más sutil. La articulación simplemente había sido forzada 1 milímetro más allá de su rango natural, pero el dolor fue tan agudo que el hombre cayó de rodillas, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La sombra dio un paso hacia la luz. La bombilla fluorescente del puesto iluminó su rostro. Cabello negro atado en una cola de caballo apretada, un rostro pálido sin una gota de maquillaje. Vestía de forma tan sencilla que podría pasar por la hija de cualquier comerciante del mercado. Pero sus ojos eran diferentes. Eran 2 pozos oscuros y profundos, vacíos de cualquier emoción. No miraban una escena de violencia. Parecían estar procesando una serie de datos que necesitaban ser resueltos. Era Isabel Castillo, excapitana de las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES. Parece que hoy es día de sacar la basura, dijo. Su primera frase fue seca, desprovista de rabia o miedo. Un tono casi administrativo que enfureció a el chivo aún más. ¿Y tú quién coño eres? Ah, ya veo. Eres la hijita del viejo este. El ratón vino solito a la trampa del gato. El chivo esbozó una sonrisa lasciva, soltando a Ricardo para girarse hacia Isabel. La recorrió con la mirada de arriba a abajo, relamiéndose los labios. Estás bien buena, mami. ¿Te la das de machita? Tranquila, que papito te va a tratar con cariño y... No pudo terminar la frase. La mirada de Isabel se movió en una fracción de segundo, calculando los puntos de impacto, la tráquea, el plexo solar, la entrepierna. Distancia, 2 metros. Número de enemigos, 4. Armamento, un tubo y un bate de béisbol, 2 a puño limpio. Nivel de amenaza, insignificante. El análisis táctico se completó en su mente con la misma rapidez instintiva de sus días en las FAES. Entonces, sus ojos se posaron en su padre. Al ver la mano aplastada, sus cejas, hasta entonces impasibles, se fruncieron de forma casi imperceptible. «Papá, quédate atrás», dijo Isabel, y avanzó con paso firme y decidido. La expresión del chivo, que esperaba verla retroceder asustada, se contrajo en una mueca de rabia. ¿Esta carajita está loca? ¡Agárrenla! A su orden, los 2 matones que quedaban en pie se lanzaron sobre ella. Uno blandió el bate de béisbol en un arco amplio, mientras el otro intentaba sujetarla por el pelo. En el espacio reducido del puesto, no parecía haber escapatoria. El bate cortó el aire. Isabel giró el torso en el ángulo mínimo indispensable para esquivarlo. El viento del golpe apenas le rozó unos mechones de cabello. Aprovechando el impulso de la esquiva, se metió en la guardia del hombre del bate. Ni siquiera se oyó el sonido del impacto. El canto de su mano golpeó con precisión quirúrgica el nido de nervios bajo la axila del matón. El hombre sintió una parálisis instantánea en todo el brazo y soltó el bate. Simultáneamente, Isabel se agachó y pateó la corva del otro hombre, el que iba a por su pelo. Cuando el matón perdió el equilibrio, ella lo agarró por el cuello de la camisa y, usando la fuerza de la rotación, lo arrojó sobre un mostrador. Las cestas llenas de flores de Jamaica secas y bayas de saúco se volcaron,
esparciendo frutos rojos por todas partes. Neutralizar a 3 hombres le había llevado exactamente 10 segundos. Ahora, en el local, solo quedaban ella y el chivo. La confianza se había borrado del rostro de Mendoza. Instintivamente, sacó una navaja automática del bolsillo trasero. La hoja plateada brilló bajo la luz fluorescente. «Maldita perra venenosa», masculló, tratando de parecer amenazante, pero Isabel no parpadeó. Para ella, ese torpe manejo del cuchillo era menos peligroso que el juguete de un niño. «Aquí no hay cámaras de seguridad», dijo Isabel en voz baja. «¿Sabes lo que eso significa?». Se ajustó lentamente unos guantes de cuero delgados que llevaba. El sonido de la piel ajustándose a sus manos pareció resonar en el silencio tenso. «Que puedo dejarte medio muerto aquí mismo, y no habrá ni una sola prueba». ¿Qué dices?», tartamudeó el chivo, lanzando un torpe navajazo. Isabel no lo esquivó. Al contrario, dio un paso adelante. Justo cuando la hoja iba a rozarle el cuello, su mano izquierda se cerró sobre la muñeca de el chivo con la fuerza de una prensa de acero. Mendoza sintió un dolor atroz, como si los huesos se le estuvieran pulverizando. «¡Ah!». «Silencio», susurró Isabel. «Vas a asustar a mi padre». Torció la muñeca de el chivo hasta que la navaja cayó al suelo. Luego, le dobló el brazo por la espalda y lo sometió, forzándolo a arrodillarse. Su cara se hundió en el mismo polvo y suciedad donde había estado su padre momentos antes. La humillación era poética y brutal. Isabel acercó su boca al oído de el chivo. «Te lo advierto. Lárgate del puesto de mi padre y no vuelvas a aparecer por aquí. Si te veo una sola vez más merodeando por esta zona». La presión en su brazo aumentó. Un crujido nauseabundo indicó que la articulación del hombro de el chivo estaba cediendo. «No te va a salir tan barato. Toda esa plata que tanto te gusta te la vas a gastar en médicos». Soltó el brazo con brusquedad. El chivo, tirado en el suelo, jadeaba y se retorcía de dolor. Sus secuaces, cojeando y gimiendo, entraron a duras penas para ayudarlo a levantarse. «Me las vas a pagar, maldita. Esto no se queda así», gritó, con la voz ahogada por la rabia, pero sus ojos estaban inyectados de puro terror. Mientras la banda de matones desaparecía como cucarachas, los comerciantes del mercado por fin se atrevieron a respirar. Isabel estaba impecable. Ni un cabello fuera de lugar. Se agachó, recogió las gafas rotas de su padre y se giró lentamente. Ricardo la miraba con una expresión de incredulidad. La hija que se había ido de casa diciendo que se alistaba en el ejército, la hija hosca y silenciosa que apenas veía en Navidad, parecía haberse convertido en un monstruo. Pero un extraño sentimiento de alivio y tristeza lo invadió al darse cuenta de que ese monstruo era su hija. Isabel. «Levántese, papá. Hay que limpiar el puesto». Isabel tomó la mano sucia de su padre y lo ayudó a ponerse en pie. Su mano era cálida, pero una vibración casi imperceptible en la punta de sus dedos delataba la adrenalina del combate que aún recorría su cuerpo. Miró las vallas rojas esparcidas por el suelo y pensó, esto no ha sido una amenaza casual. Es algo organizado, planificado. Van a volver. Y la próxima vez, serán más crueles. Su mirada se volvió fría como el hielo. Era la misma mirada que tenía en las FAES justo antes de una misión. Lo que acababa de ocurrir no era un simple altercado. Era el comienzo de una guerra. Isabel sacó el teléfono del bolsillo. La grabadora de voz, que había activado discretamente antes de entrar, había capturado toda la conversación. Pero no era suficiente. Esa gente sabía cómo burlar la ley.
necesitaba usar algo más poderoso que la ley. Algo que ellos temieran más que a nada. Les voy a dar una lección que no olvidarán, murmuró para sí misma. Van a tragarse cada una de sus palabras. Fuera del puesto, la luz del atardecer se alargaba sobre los pasillos del mercado. Detrás de la aparente paz de la escena, la sombra de Isabel se extendía sobre el suelo, oscura y ominosa, como la de un depredador acechando a su presa. Un viento nuevo, un viento que no se había sentido antes, comenzaba a soplar por los viejos callejones de Quinta Crespo. Un viento de cacería, tan implacable que ahogaría hasta el olor a sangre. El amanecer en el mercado de Quinta Crespo llegaba mucho antes que el sol. A las 4 de la madrugada, cuando la ciudad aún estaba envuelta en la oscuridad, los camiones cargados de verduras y hierbas ya retumbaban por los pasillos, llenando el aire con el estruendo del trabajo. El caos de la tarde anterior parecía un mal sueño lejano ante la cruda y vibrante realidad de la lucha diaria por la supervivencia. Sin embargo, dentro del jardín de don Ricardo, el aire seguía siendo pesado. Mientras barría los cristales rotos y separaba las vallas de saúco del polvo, Ricardo no dejaba de suspirar. Miraba de reojo a su hija, que manejaba la escoba con una eficiencia metódica, y no podía ocultar su ansiedad. Isabel, hija, por favor, vete. Yo sé que en el ejército eras una dura, que cuidabas a gente importante, pero estos tipos son otra cosa. Esta gente no sabe de ley ni de respeto. Ese tal Chivo es capaz de enterrar a una persona sin que le tiemble el pulso. Isabel continuó barriendo sin decir una palabra. Durante sus años en las FAES, había sido testigo de los niveles más extremos de horror y dolor que un ser humano podía experimentar. Tipos como el Chivo eran el arquetipo del matón cobarde, serviles con los poderosos y despiadados con los débiles. Pero explicarle eso a su padre era inútil. El miedo de su padre no era por ella, sino por lo que podrían hacerle a ella. Ya me retiré, papá. No tengo ningún cuartel a donde volver, dijo con calma, mientras envolvía los trozos de vidrio en un periódico viejo. Además, huir no va a solucionar nada. Si nosotros nos vamos, ¿qué pasa con el puesto de arepas de doña Carmen? ¿Y la frutería del señor José al frente? ¿Crees que esa gente los va a dejar en paz? Ricardo se quedó callado. Isabel tenía razón. El colectivo de El Chivo, bajo la excusa de obtener las firmas para el proyecto de reurbanización, llevaba meses acosando a los comerciantes. Varios ya se habían marchado, vendiendo sus puestos por una miseria, casi como si huyeran en mitad de la noche. Los que quedaban eran, en su mayoría, ancianos que no tenían a dónde ir. No te preocupes. No voy a pelear con la fuerza bruta. Voy a usar lo que mejor sé hacer. Isabel encendió un viejo televisor que tenían en una esquina. Las noticias no paraban de mostrar la cruda realidad de la ciudad, crímenes, protestas, escasez. Sus ojos miraban la pantalla, pero su mente ya estaba trazando un mapa tridimensional de todo el mercado de Quinta Crespo, estableciendo una zona de operaciones. Rutas de acceso, 2, por el este y por el norte. La única entrada para vehículos es la del norte. Usarán una camioneta para moverse en grupo, así que el norte será su ruta principal. Los pasillos internos son estrechos, de apenas 1,5 metros, un laberinto. Es un terreno desfavorable para un asalto masivo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Perfecto para emboscadas y ataques por separado. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a un contacto desconocido. Necesito un envío. La lista de siempre. Lugar de entrega, Caracas, Parroquia Santa Teresa. La respuesta llegó casi de inmediato. Confirmado. Llega hoy a las 2 de la tarde. Isabel le dijo a su padre que tenía que salir un momento.
Sus pasos la llevaron a una ferretería en la entrada del mercado y luego a un pequeño local de reparaciones electrónicas, de esos que arreglan cualquier cosa. El dueño, un hombre mayor con un overol manchado de grasa, estaba soldando una radio con la ayuda de una lupa. Buenas, señor. ¿Por casualidad tendrá micrófonos y lentes en miniatura? ¿Y baterías de alta capacidad? Ah, y también necesito un módulo de transmisión y recepción remota. El hombre la miró por encima de sus gafas con extrañeza. Mija, ¿y tú para qué quieres esas vainas? Esas cosas no se pueden vender así como así. Isabel esbozó la sonrisa amable y campechana que había perfeccionado en las FAES para sus operaciones encubiertas. Es que mi papá tiene el puesto de hierbas y últimamente se están metiendo unos gatos a hacer destrozos. Quiero vigilar los huecos por donde se meten. Iba a comprar algo por internet, pero es muy caro y complicado. Por eso vine a preguntarle a usted, que es el experto. La excusa del gato ladrón hizo que el dueño del local sonriera y comenzara a rebuscar en un cajón. Bueno, para cazar un gato no necesitas un módulo de transmisión, tengo estas cositas chinas, pero no te garantizo que funcionen bien. No se preocupe. Con unos arreglitos quedarán perfectas. Isabel metió los componentes en una bolsa de plástico negra y regresó a su puesto. En la pequeña trastienda, sobre el escritorio donde hacía sus tareas de niña, volcó el contenido de la bolsa. Con un soldador de estaño en la mano, sus movimientos se volvieron rápidos y precisos. En sus manos, aquellos componentes chinos de baja calidad se transformaron en un equipo de vigilancia de alto rendimiento, casi de grado militar. Una lente de cámara del tamaño de un botón, un micrófono tan pequeño como la punta de un bolígrafo y un ingenioso sistema de alimentación que se conectaría a los sensores de las viejas farolas del mercado para robar energía. Era una experta en la fabricación de dispositivos improvisados, desde equipos de escucha hasta explosivos. A las 2 en punto de la tarde, una moto de servicio de entrega se detuvo frente al puesto. La caja que le entregaron contenía el equipo especializado que había pedido, unas gafas de visión nocturna con sensor térmico y un auricular de conducción ósea, que transmitía el sonido a través de las vibraciones de los huesos del cráneo. No era el equipo de última generación que usaba en el servicio activo, pero era lo mejor que se podía conseguir en el mercado civil. Todo listo, murmuró. Ahora solo tenía que esperar a que cayera la noche. A medianoche, todas las luces del mercado se apagaron, y un silencio denso se apoderó de los pasillos. Solo el parpadeo intermitente de alguna farola solitaria rompía la oscuridad. Vestida con un mono deportivo negro, una gorra y un pasamontañas, Isabel se fundió con las sombras. Sin hacer ruido, trepó al techo de uno de los locales. A pesar de ser un viejo techo de zinc, sus pies no produjeron ni el más mínimo crujido. Como un gato, o más bien como una sombra, se movió por las alturas, observando los pasillos del mercado desde arriba. En cada punto estratégico, fue plantando los ojos y oídos que había fabricado. Uno debajo del banco de la bodeguita donde los hombres del chivo solían reunirse a fumar. Otro en lo alto de un poste de luz en el estacionamiento improvisado donde aparcaban su camioneta. Y uno más en una grieta del letrero del puesto de su padre. Las cámaras no solo grababan, estaban conectadas a sensores de movimiento que enviarían una alerta a su teléfono si alguien se acercaba. Estaba a punto de terminar cuando escuchó murmullos en un callejón. Instintivamente, se agachó y se ocultó tras el borde de un tejado. Coño, hermano, qué ladilla. ¿Por qué no le prendemos fuego a esa vaina y ya? Cállate la jeta, imbécil. Si provocamos un incendio y nos agarran, nos jodemos todos. Hay que hacer lo que dijo el chivo, asustarlos, nada más. Esta noche les rompemos un par de vidrios más y les tiramos una bolsa de basura en la puerta. Eran los secuaces de El Chivo.
El que cojeaba no estaba, pero había 2 caras nuevas. En total, 4 hombres. Llevaban bates y bolsas de plástico negras de las que emanaba un hedor a comida podrida. Se dirigían directamente a el jardín de don Ricardo. La mirada de Isabel se congeló. Saltó desde el techo en un movimiento vertical y silencioso. Aterrizó justo detrás de ellos, al lado de un montón de cajas de basura. El sonido fue mínimo, casi imperceptible, pero en el silencio de la noche, sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué fue eso? El hombre que iba de último se giró, pero no vio nada. ¿Qué te pasa, el gato? ¿Estás asustado? No, pana, es que oí algo. Debe ser una rata. Dale, camina. Justo cuando iban a reanudar la marcha, una mano cubrió la boca de el gato por detrás. Era Isabel. Lo sujetó por el cuello y lo arrastró hacia la oscuridad sin que pudiera emitir un sonido. Era una técnica de neutralización de centinelas que había practicado cientos de veces. El gato no tuvo tiempo ni de gritar antes de desaparecer en las sombras del callejón. Isabel le propinó un golpe certero en el plexo solar. El hombre se quedó sin aire, puso los ojos en blanco y se desplomó. Lo desmayó y le quitó el teléfono del bolsillo. No tenía contraseña. Historial de llamadas, mensajes de texto. Sus dedos se movieron a toda velocidad por la pantalla. Remitente, el patrón, el chivo. Mensaje: oye, cuando vayan a joder el puesto del viejo, háganlo bien. Ya confirmé que no hay cámaras. Si los ven, no importa. Mézclanle sus coñazos. Y sobre todo a la hija, si aparece, déjenle una marca en esa carita. A ver si así aprende. Bingo. La comisura de los labios de Isabel se curvó. Era la prueba definitiva. La evidencia de que el consorcio estaba detrás de la violencia organizada. Envió el mensaje a su propio teléfono e hizo una captura de pantalla. En ese momento, los hombres de adelante se dieron cuenta de que su compañero había desaparecido. ¡Epa! ¿Y el gato? ¿A dónde se metió ese pendejo? Se fue a mear. Los 3 hombres empezaron a retroceder por el callejón. Las luces de sus linternas cortaban la oscuridad, bailando nerviosamente. Isabel escondió a el gato desmayado entre unas cajas de cartón y se pegó a la pared. Se acercaban. A lo mejor se quedó dormido por aquí, dijo uno, apuntando con la linterna hacia el montón de cajas. Justo cuando la luz iba a iluminar el lugar donde se escondía Isabel, ¡clac!, una pequeña piedra golpeó el techo del otro lado del pasillo. La había lanzado ella. ¡Allá! Las miradas de los 3 se dirigieron hacia el techo. En ese instante de distracción, Isabel salió de las sombras. Su codo impactó con una fuerza brutal en la mandíbula del hombre más cercano. Se desmayó sin emitir sonido. ¿Quién coño es? Los 2 que quedaban, presas del pánico, empezaron a agitar sus bates a ciegas. Pero la oscuridad era la aliada de Isabel. Estaba entrenada para ver en la penumbra sin necesidad de visión nocturna. En cambio, sus atacantes, confundidos y asustados, solo golpeaban el aire. Isabel se deslizó por debajo de sus guardias y les propinó una patada baja que impactó directamente en el ligamento de la rodilla de uno de ellos. Un chasquido seco. ¡Ah! Gritó el hombre, cayendo al suelo. Sin perder un segundo, Isabel pisó la corva del otro, obligándolo a arrodillarse, y le susurró al oído con una voz que parecía venir del mismísimo infierno. Ve y dile a tu jefe que tenga cuidado cuando camine de noche. Luego, lo agarró por el pelo, levantó su rostro aterrorizado y lo miró a los ojos. A partir de mañana,
hasta para respirar van a tener que pedirme permiso. Porque los voy a estar vigilando a todos, a cada puto segundo. Lo arrojó al suelo y desapareció de nuevo en la oscuridad. Cuando los hombres lograron encender sus linternas, lo único que vieron fue a un gato negro saltando ágilmente por un muro. A la mañana siguiente, el mercado de Quinta Crespo era un hervidero de rumores. Nadie había tirado basura en la puerta de don Ricardo. En su lugar, los 4 matones del colectivo habían aparecido atados de pies y manos en el pasillo principal, cerca del puesto. Cada uno tenía un cartel colgado al cuello, escrito con una caligrafía impecable. Soy un parásito que amenaza y golpea a ancianos indefensos. Soy una basura que trabaja para mafias y extorsionadores. Los comerciantes, al llegar a sus puestos, se congregaron alrededor, murmurando. Algunos aplaudían la escena, sintiendo una catarsis colectiva. Otros, temerosos de las represalias, se preocupaban en voz baja. Cuando el chivo llegó al lugar, su rostro pasó del rojo a un morado furioso, a punto de explotar. ¡Maldita sea! ¿Pero qué coño es esta vaina?, gritó, pateando a uno de sus hombres atados en el estómago. ¡Pedazo de inútiles! ¡Miren la vergüenza que me están haciendo pasar! En ese momento, la Santa María del jardín de don Ricardo se abrió, y apareció Isabel. Llevaba en la mano una taza humeante de café recién colado. Bañada por la luz del sol de la mañana, no se parecía en nada al demonio de la noche anterior. Se veía serena, casi radiante. Sus ojos se encontraron con los del chivo. Isabel levantó la taza a modo de saludo y, sin decir una palabra, movió los labios para articular una sola frase. ¡Qué rico! El último hilo de cordura de el chivo se rompió. ¡Atrápenla! ¡Atrápenme a esa maldita perra ahora mismo!, bramó. Pero Isabel ya lo había calculado todo. Eran las 8 de la mañana. La hora pico. El mercado estaba abarrotado de comerciantes y gente haciendo sus compras. Había demasiados testigos. Cuando los hombres del chivo se abalanzaron sobre ella, Isabel fingió sorpresa y retrocedió, atrayéndolos hábilmente hacia el centro del pasillo, justo en el ángulo perfecto donde había instalado su mejor cámara en miniatura. ¡Auxilio! ¡Me quieren matar! ¡Estos malandros me van a matar! Su grito era controlado, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, pero sin perder la compostura. La gente del mercado comenzó a arremolinarse. ¡Otra vez esa gente! ¿Qué se creen? ¿Que pueden venir a golpear a una mujer a plena luz del día? La opinión pública se volvió en su contra en cuestión de segundos. Pero a el chivo ya no le importaba. Estaba ciego de ira. ¡Quítense del medio! Hoy le parto las piernas a esta carajita o dejo de llamarme como me llamo. Agarró un tubo de metal que uno de sus hombres llevaba y corrió hacia Isabel. Grabación de audio, completa. Grabación de video, completa. Intento de agresión con arma blanca, amenazas, interrupción del orden público. Los ojos de Isabel brillaron con una luz gélida. La trayectoria del tubo que volaba hacia ella parecía moverse en cámara lenta. No lo esquivó por completo. En lugar de eso, ajustó su posición para que el tubo le rozara el hombro. ¡Pum! Con un sonido sordo, Isabel se dejó caer hacia atrás con un gesto exagerado. ¡Ah! Isabel. Ricardo, que estaba dentro del puesto, salió corriendo, gritando desesperado. Los comerciantes también gritaron, horrorizados. Le dio. Ese animal le dio con el tubo. Tirada en el suelo, Isabel fingía retorcerse de dolor, pero su mano, oculta a la vista, recogió un poco de tierra. Desde su posición en el suelo,
Guiñó un ojo a la cámara que había escondido en el desagüe de una alcantarilla. Ahora empieza el verdadero juego, chivo. Acabas de cruzar un río sin retorno. El chivo se sorprendió por un instante al darse cuenta de que la había golpeado, pero ya era demasiado tarde. Intentó disimularlo gritando aún más fuerte. Deja el show y levántate. No te vas a levantar. Cuando levantó el tubo de nuevo, el sonido de una sirena se escuchó a lo lejos, acercándose. Ahí viene la policía, gritó alguien. El rostro de El Chivo se descompuso. Pero Isabel sabía que algunos policías de la zona estaban comprados por él. La llegada de una patrulla no significaba el fin del problema. Por eso había preparado algo más. Detrás del coche de policía, venía corriendo un joven con una cámara y un cartel que decía, Periodismo Ciudadano. Era el justiciero de la red, un famoso influencer al que Isabel había contactado anónimamente la noche anterior. Última hora. Colectivo armado ataca a comerciante en Quinta Crespo. En vivo. En la pantalla del teléfono, el número de espectadores se disparaba. El rostro enfurecido de El Chivo, a punto de atacar a una mujer indefensa en el suelo, se estaba transmitiendo en vivo a todo el país. Isabel, con la boca ensangrentada, se había mordido el labio a propósito, esbozó una sonrisa casi imperceptible. La presa más grande acababa de caer en su telaraña. En una habitación de una clínica popular en el oeste de Caracas, el viejo humidificador soltaba un vapor blanquecino con un siseo constante. Acostada en la cama, con un collarín ortopédico y una vía intravenosa en el brazo, Isabel Castillo miraba por la ventana. A primera vista, parecía una víctima de agresión, convaleciente y debilitada. Pero bajo las sábanas, sus dedos se movían a una velocidad vertiginosa sobre la pantalla de su teléfono. Sí, periodista, así es. Llevaban días amenazándonos. Dijeron que iban a quemar el puesto que mi padre ha levantado con el trabajo de toda su vida. La voz de Isabel, al otro lado de la línea, era temblorosa, la actuación de una víctima perfecta. Pero sus ojos, fríos y calculadores, analizaban las reacciones en tiempo real en la pantalla de su laptop. El video transmitido por el justiciero de la red había sido un éxito viral. Ya superaba el 1.000.000 de visualizaciones, y las redes sociales estaban inundadas de mensajes de indignación, no solo contra el Chivo, sino también contra la actitud pasiva de la policía que parecía protegerlo. Título del foro, La vaina de los colectivos en Quinta Crespo, ¿hasta cuándo? Comentario, ¿en serio? Todavía hay malandros que le caen a tubazos a una mujer en pleno centro de Caracas y la policía no hace un coño. Indignante. El chat era un hervidero de furia. Tal como Isabel lo había planeado, la opinión pública ardía como un incendio forestal. Apenas terminó la llamada, pasó a la siguiente fase. Tenía los mensajes de texto que había sacado del teléfono del secuaz del Chivo y el archivo de audio de la grabadora que había escondido en la alcantarilla. Ejecutó un programa de envío anónimo, enrutando la información a través de varios servidores en el extranjero para que fuera imposible de rastrear. Ahora empieza el segundo round, Chivo. A partir de hoy, hasta respirar te va a doler. A la misma hora, en la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana del sector, el Chivo golpeaba la mesa de interrogatorios con el puño. Se lo juro, mi comisario, soy inocente. Esa caraja se me tiró encima del tubo, fue ella. Esa tipa es una actriz, una culebra. El detective que lo interrogaba se rascaba la cabeza, incómodo. Era uno de los tantos policías que recibían colaboraciones de El Chivo de vez en cuando. Pero este caso se había hecho demasiado grande, demasiado público para poder taparlo. Chivo, baja la voz, por favor. ¿No ves que afuera está lleno de periodistas? El video es demasiado claro,
no hay como negarlo. Sales tú corriendo con un tubo en la mano. ¿Tú crees que un juez se va a tragar tu cuento? ¿Y entonces qué hago, pues? ¿Me van a dejar preso aquí? Si el senador se entera de esto, me mata. El detective suspiró, golpeando la mesa con un fajo de papeles. Mira, voy a hacer que te procesen en libertad, pero más te vale que te quedes quieto como un muerto por un tiempo. Primero, trata de llegar a un acuerdo con la víctima. Y ni se te ocurra aparecerte por el mercado hasta que esta vaina se enfríe. El chivo salió de la comisaría echando humo. Apenas cruzó la puerta, los flashes de las cámaras lo cegaron. Señor Mendoza, ¿admite los cargos de agresión? ¿Es cierto que actúa bajo las órdenes del consorcio del senador Acosta? ¿Piensa pedirle disculpas a la víctima? La avalancha de preguntas lo abrumó. Se cubrió la cara con la chaqueta y se metió a toda prisa en una camioneta negra que lo esperaba. Apenas se cerró la puerta, le dio un manotazo en la nuca al conductor. Arranca, coño, ¿qué esperas? Písale. Cuando el vehículo se alejó de la comisaría, el chivo sacó un cigarro, pero las manos le temblaban tanto que casi no podía encenderlo. Una mezcla de rabia y pánico lo estaba ahogando. En ese momento, su teléfono vibró. En la pantalla se leía, Senador Acosta. Tragó saliva y contestó con voz temblorosa. Aló, senador. La voz al otro lado del teléfono era gélida. Mendoza, me dicen que montaste un espectáculo de primera. ¿Ahora te dedicas a hacerle publicidad a nuestro proyecto en todo el país? Sé, senador, no fue así, esa maldita perra me tendió una trampa, se lo juro. Yo. Silencio. Ven a mi oficina ahora mismo. Y si se te ocurre darme una excusa más, te juro que te arranco la lengua. La llamada se cortó. El chivo lanzó el teléfono al suelo del vehículo. Isabel Castillo. Te voy a moler, te voy a hacer picadillo. Lo que el chivo no sabía era que, en el espejo retrovisor de la camioneta, había un dispositivo de escucha del tamaño de un grano de arroz. Y que toda la conversación estaba siendo escuchada en tiempo real por Isabel, desde su cama en la clínica. Se quitó el auricular de conducción ósea y sonrió levemente. Senador Acosta. Por fin sale a la luz el pez gordo. Se puso una sudadera con capucha sobre el pijama de la clínica. La noche ya había caído. Cuando la clínica quedó en silencio, y tanto el personal médico como los pacientes dormían profundamente, Isabel se quitó la vía intravenosa con una destreza profesional y abrió la ventana de su habitación. Estaba en un tercer piso, pero para ella, eso era como saltar una cerca baja. Se deslizó por la tubería de desagüe con la agilidad de un felino. Su destino, la oficina del consorcio de reurbanización, ubicada en un edificio de oficinas en el este de la ciudad. En lugar de tomar un taxi, corrió por los callejones oscuros y desiertos. Su resistencia física, forjada en los años de entrenamiento con equipo completo en las montañas, seguía intacta. Llegó al edificio sin que su respiración se agitara. Analizó la estructura con una mirada experta. Era un edificio viejo, con una seguridad pésima. El vigilante de la entrada cabeceaba, y las cámaras de seguridad tenían numerosos puntos ciegos. Trepó por la tubería del gas hasta una ventana del segundo piso y entró. La oficina estaba a oscuras, pero un tenue hilo de luz se filtraba por debajo de la puerta del despacho del presidente. En lugar de acercarse a la puerta, adhirió un estetoscopio de conducción ósea a la pared. Mendoza, si no resuelves este problema, te olvidas de tu comisión y de todo lo demás. ¿Entendido? Era la voz de Acosta. Deme una oportunidad más, por favor, senador.
La tipa está hospitalizada, ¿verdad? Esta noche mando a los muchachos a que le den un susto. Solo necesito que firme el acuerdo. ¿Estás loco? Todo el país está pendiente de esa mujer. Si la tocas, estamos muertos. Usa la cabeza, Mendoza. ¿Cuál es su punto débil? Tiene que haber algo más que el viejo ese. Estoy averiguando. Parece que la botaron del ejército. Voy a ver si le encuentro algún expediente disciplinario, algo sucio. Isabel frunció el ceño. Sus años en el servicio. Era una herida que prefería no tocar. Pero, al mismo tiempo, era la prueba de que estaban dando palos de ciego. No la habían expulsado, ella había solicitado la baja. Busquen lo que quieran. A ver si encuentran algo de polvo, pensó. Manipuló el cableado de la alarma de incendios del pasillo y colocó una de sus cámaras en miniatura en la rejilla de ventilación, con un ángulo perfecto hacia el escritorio de Acosta. A partir de ahora, las conversaciones privadas entre Acosta y Mendoza estarían en la palma de su mano. En ese momento, el chivo salió del despacho, maldiciendo entre dientes. Isabel se ocultó en las sombras. Mientras cruzaba el pasillo, lo escuchó hablar por teléfono. «Aló. Reúne a los muchachos. Esta noche vamos a peinar todo el mercado. Quiero que busquen cualquier cámara o micrófono que esa perra haya puesto. Revuelvan hasta el último rincón. Si dejan una sola, los mato a todos». Isabel sonrió fríamente mientras veía cómo se alejaba. «Busquen, busquen. Que al menos se diviertan un rato». Regresó a la clínica por la misma ventana por la que había salido. Pero no pensaba volver con las manos vacías. Les había preparado un pequeño regalo, un tesoro para que lo encontraran. A las 2 de la madrugada, Quinta Crespo estaba sumergido en una oscuridad casi total. A esa hora, normalmente silenciosa, una docena de hombres invadió los pasillos. Eran los secuaces de El Chivo, equipados con linternas y detectores de metales, registrando cada centímetro del mercado. «Revisen debajo de los techos. Metan los dedos en cada grieta», gritaba el lugarteniente del grupo. La humillación pública los había dejado sedientos de venganza. Para ellos, Isabel Castillo ya no era solo un obstáculo, era un objeto de odio, un símbolo del terror que ahora sentían. Uno de los hombres iluminó un poste de luz cerca del puesto de Ricardo. «Jefe, aquí hay algo. Parece una cámara». «Bien, tráela». El hombre subió a una escalera improvisada y arrancó el objeto negro incrustado en una grieta. Era una de las cámaras en miniatura de Isabel. «Maldita bruja. ¿Cuándo instaló toda esta mierda?». Le estrellaron contra el suelo con rabia. Embriagados por su pequeño triunfo, continuaron la búsqueda con más ahínco. Alcantarillas, letreros, debajo de los bancos uno tras otro, los dispositivos de vigilancia que Isabel había colocado fueron apareciendo. Pero no sabían que todos esos aparatos eran señuelos, colocados a propósito en lugares fáciles de encontrar. Los micrófonos y cámaras de alta definición, los verdaderamente importantes, estaban ocultos en lugares que nunca imaginarían, dentro del casquillo de una bombilla de una farola, o incrustados en las letras de un viejo cartel de una pescadería abandonada. Y el verdadero regalo de Isabel aún estaba por llegar. En un callejón estrecho, detrás de la bodega del mercado, 2 de los hombres encontraron una caja sospechosa. «Jefe, ¿qué es esto?». «Parece una grabadora». De la caja salían unos cables y una pequeña luz roja parpadeaba. El lugarteniente se acercó y la levantó. «¿Y esta vaina qué es?». «Parece una bomba». En el momento en que abrió la tapa, ¡puf! Un polvo blanco salió disparado de la caja con una fuerza explosiva,
acompañado de un silbido agudo. ¡Ar! Mis ojos. Mis ojos. Coño, ¿qué es esto? No puedo respirar. Era una trampa improvisada que Isabel había fabricado con el polvo de ají chirel más picante del puesto de su padre y harina de trigo. En segundos, el callejón se llenó de una nube picante que los hizo llorar y toser, revolcándose en el suelo. Mientras se ahogaban de dolor, la voz de Isabel, distorsionada por un modulador, resonó desde un pequeño altavoz instalado en el callejón. ¿Les duele? El ají picante, si se lo lavan con agua, arde más. Deberían usar leche, pero a estas horas, la panadería está cerrada. ¡Qué lástima! Maldita demonia. ¿Dónde estás? Sal si te atreves. El lugarteniente agitaba un tubo en el aire, pero solo se escuchaba el eco de su propia tos. En ese mismo instante, Isabel estaba sentada en el borde de la azotea de la clínica, observando la escena en su tablet. La imagen captada por la cámara térmica era un espectáculo cómico y patético. ¿Demonia por tan poquito? Me ofenden. Cambió la vista de la cámara. Ahora observaba la oficina del consorcio. El senador Acosta dormía en un sofá. Isabel ya había localizado su caja fuerte, un compartimento secreto detrás de una estantería. Había grabado el movimiento de sus dedos cuando introdujo la combinación antes de acostarse. 0-419. Sonrió. Necesitaba un golpe final. Un golpe que hiciera que Acosta y Mendoza se desconfiaran mutuamente, que los llevara a cavar su propia tumba. A la mañana siguiente, el chivo se presentó en la oficina del consorcio con los ojos hinchados. Parecía un desastre. Había pasado la noche luchando contra los efectos del polvo de ají. Senador, encontramos y destruimos como 20 cámaras y grabadoras. Ya puede estar tranquilo. Pero la reacción de Acosta fue gélida. Le arrojó un sobre a la cara. ¿Tranquilo? ¿A ti te parece que esto es para estar tranquilo? El chivo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había varias fotos. En ellas, se le veía bebiendo con el líder de una banda rival. Por supuesto, las fotos eran falsas, un montaje que Isabel había creado a partir de viejas imágenes y una edición cuidadosa. Pero para un hombre paranoico como Acosta, eran veneno puro. ¿Así que me estabas jugando doble cara? ¿Te aliaste con mis enemigos para venderme? No, senador, se lo juro. Eso es una trampa. Yo solo le soy leal a usted. El chivo se arrodilló, suplicando, pero la mirada de Acosta era implacable. Esa Isabel Castillo no es una improvisada. Parece una agente de inteligencia. A partir de ahora, te quitas del medio. Mañana pondré a otra persona a cargo. Los ojos del chivo se abrieron con pánico. Ser apartado significaba que lo iban a desechar. Que no vería ni un céntimo de las ganancias del proyecto. No podía permitirlo. Senador, por favor, una última oportunidad. Le juro que acabaré con esto de una vez por todas. Por muy dura que sea, al final es solo la hija de un yerbatero. Si el puesto desaparece, ¿qué va a hacer? ¿Desaparece? ¿De qué hablas? La locura brilló en los ojos del chivo. Fuego, senador. Fuego. Hacemos que parezca un accidente, un cortocircuito, y quemamos ese rancho hasta los cimientos. No podrá vender hierba sobre un montón de cenizas. Y si en el proceso el viejo ese resulta un poco herido o muerto, pues fue un trágico accidente. Acosta guardó silencio por un momento. Era una apuesta arriesgada. Pero con la presión de Isabel, no podía permitirse perder más tiempo.
Hazlo sin dejar rastro. Si te atrapan, ese fuego lo provocaste tú solo. Era una aprobación. El chivo sonrió con malicia. No se preocupe, senador. Será un incendio muy natural. No quedará ni el olor a quemado. En la habitación de la clínica, al escuchar esta conversación, Isabel apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. Así que al final cruzaron la línea. Se levantó de la cama de un salto. Su padre estaba en peligro. Sabía que actuarían esa misma noche. Esto ya no era una guerra de información o psicológica. Si ellos querían jugar con fuego, ella los usaría para quemarlos a todos. Se quitó la pijama de la clínica y sacó una mochila táctica negra de debajo de la cama. Dentro estaba su chaleco de combate de los días de las FAES, pintura de camuflaje y varias herramientas para someter a sus enemigos. Se miró en el espejo y se ató el pelo con fuerza. Nunca debieron meterse con mi padre. Ese es mi límite. La expresión de Isabel cambió. Hasta ahora había sido una estratega fría. A partir de este momento, sería una ejecutora sin piedad. Cerró la puerta de la habitación con llave y, una vez más, se lanzó a la oscuridad a través de la ventana. Sobre el cielo nocturno de Caracas, nubes oscuras comenzaron a acumularse, como un presagio de la tormenta de sangre que estaba a punto de desatarse. El chivo se reía mientras sostenía un bidón de gasolina, sin saber que lo que llevaba en las manos no era combustible, sino el detonador que haría estallar su propia vida por los aires. Y la persona que encendería la mecha era Isabel Castillo, observándolo desde las sombras. El viento comenzó a soplar. Y al olor a hierba se le empezó a mezclar el hedor inconfundible de la gasolina. La guerra era inminente. Isabel, oculta en la oscuridad, esperaba en el callejón por el que sabía que aparecería el chivo. En sus manos no había un tubo, sino la manguera de alta presión de un hidrante de incendios. Vengan. Les voy a enseñar lo que es el verdadero infierno. El olor acre y químico de la gasolina se hizo más denso, impregnando el aire viciado del mercado. Eran las 3 de la madrugada. Bajo un cielo sin luna, oscurecido por las nubes de tormenta, 5 sombras se deslizaron hacia el puesto El Jardín de Don Ricardo. Al frente iba el chivo, cargando un gran bidón de plástico. El chapoteo de líquido en su interior sonaba como un latido siniestro en el silencio del callejón. Jefe, ¿de verdad vamos a hacer esto? ¿Y si hay gente adentro?, preguntó uno de sus hombres con voz temblorosa. El chivo se giró, con los ojos inyectados en sangre. Cállate la boca. Ese viejo duerme siempre en el puesto. Y aunque así sea, haremos que parezca un accidente. Ya tengo la coartada perfecta, así que deja la cobardía y ayúdame. Su voz temblaba, no de convicción, sino de desesperación. El miedo a ser descartado por el senador Acosta lo estaba empujando a tomar medidas extremas. Frente a la Santa María del puesto, el chivo abrió el bidón. El olor nauseabundo lo inundó todo. Comenzó a rociar la gasolina por las rendijas de la puerta metálica y por todo el suelo alrededor del local. El líquido transparente oscurecía el cemento a su paso. Rápido, echen también por detrás. Bloqueen la salida para que no pueda escapar, ordenó. Sus hombres apilaron cajas y basura contra la puerta trasera del puesto. Era un claro intento de asesinato. El chivo contempló el charco de gasolina que se había formado y sacó un encendedor de su bolsillo. El chasquido metálico al abrirlo cortó el silencio. Adiós, Ricardo Castillo. Y adiós a tu maldita hija. Justo cuando su pulgar iba a hacer girar la rueda del encendedor, un chorro de agua a una presión descomunal se abatió sobre él. No era lluvia.
Era un cañón de agua que apuntaba directamente a su cara y a la mano que sostenía el encendedor. ¡Ar! ¿Qué coño es esto?, gritó, cayendo hacia atrás. El encendedor se le escapó de las manos y se apagó al caer en el charco. ¿Quién anda ahí? El chorro de agua no cesó. Barrió a sus hombres uno por uno, golpeándolos con la fuerza de un ariete. No era agua de un grifo. Era la presión de una manguera de bomberos, capaz de derribar a un hombre. Sus secuaces cayeron como bolos, arrastrados por la corriente. La mezcla de agua y gasolina convirtió el suelo en una trampa resbaladiza y caótica. En la azotea del edificio de enfrente, se recortaba una silueta en la oscuridad. Era Isabel. Había conectado una manguera al hidrante de emergencia del mercado y la apuntaba hacia ellos. ¿Nadie les enseñó que los que juegan con fuego se orinan en la cama? Su voz, amplificada por un pequeño megáfono, retumbó en el callejón. El tono, distorsionado y metálico, sonaba como la sentencia de un juez implacable. El chivo se apartó el pelo mojado de la cara y gritó con rabia. Isabel Castillo. Sé que eres tú, maldita. Baja de ahí ahora mismo. Baja y arrodíllate. Isabel cerró la válvula de la manguera. El chorro de agua cesó, y el silencio volvió a reinar. El chivo y sus hombres, empapados y temblando de frío, se pusieron en pie. El que debería arrodillarse eres tú. Intento de incendio, intento de asesinato. La lista de cargos se hace cada vez más larga. ¿Crees que podrás con eso? Cállate, loca de mierda. El chivo sacó su navaja. Había perdido por completo la razón. Abran esa Santa María. Entren y saquen a ese viejo. Si lo tenemos de rehén, esa perra no podrá hacer nada. A su orden, sus hombres tomaron unas palancas y comenzaron a golpear la puerta metálica. El estruendo del metal retorciéndose resonó en la noche. Isabel saltó desde el borde de la azotea. Cambio de planes. De defensa a aniquilación. Se deslizó por una tubería y aterrizó en el suelo sin hacer el más mínimo ruido. En su mano llevaba una porra retráctil, de las que usaba en sus entrenamientos en las FAES. Uno de los hombres que forzaba la puerta se dio la vuelta. Jefe ahí. Cuando el chivo se giró, Isabel ya estaba frente a ellos. En la oscuridad, sus ojos brillaban como los de una fiera. Les advertí que no tocaran el puesto. Chas. La porra se extendió con un sonido metálico y seco. El acero negro desprendía un aura letal. ¡Mátenla! ¡Mátenla!, bramó el chivo. Los 4 hombres se abalanzaron sobre ella con palancas y bates. Pero para Isabel, sus movimientos eran torpes y predecibles. Se metió en la guardia del primero que se acercó. Su porra impactó con precisión en los huesos de la muñeca del hombre. Un crujido seco. ¡Ah! La palanca cayó al suelo. Al mismo tiempo, Isabel giró y le clavó el codo en el plexo solar. El hombre se desplomó sin aire. El segundo atacante blandió un bate. Isabel se agachó para esquivarlo y le pisó la articulación de la rodilla, rompiéndola. Un sonido espantoso. Antes de que el hombre pudiera gritar, un golpe de la porra en la sien lo dejó inconsciente. El tercero y el cuarto retrocedieron, aterrorizados. Acababan de ver a sus compañeros ser neutralizados de una forma tan brutal y eficiente que perdieron toda la voluntad de luchar. No van a atacar. Entonces voy yo, dijo Isabel, dando un paso adelante. Los hombres gritaron e intentaron huir, pero resbalaron en el suelo mojado y cayeron. Isabel no tuvo piedad.
Presionó ligeramente el tendón de Aquiles de cada uno con la punta de la porra. Si intentan correr, les dolerá más. En menos de un minuto, 4 hombres estaban fuera de combate. En el callejón, solo quedaba el chivo. Temblaba, aferrando la navaja. Sus ojos reflejaban terror, pero también la rabia del animal acorralado. No tenía escapatoria. En ese momento, se escuchó un ruido detrás de la Santa María abollada. Ricardo, despertado por el estruendo, se había levantado. ¿Qué pasa? Isabel, ¿eres tú? Intentó levantar la puerta. Papá, no salga, gritó Isabel, por primera vez con un tono de urgencia. Pero era demasiado tarde. La Santa María se levantó a medias, y el rostro de Ricardo, en pijama, apareció en la abertura. Los ojos del chivo brillaron. Estaba justo al lado de la puerta, fuera del campo de visión de Isabel. En un movimiento relámpago, agarró a Ricardo por el cuello y lo sacó a la fuerza. Le puso la navaja en la garganta. «No te muevas. Un paso más y le corto el cuello a este viejo». El rostro de Ricardo se puso pálido. La hoja afilada presionaba su piel, haciendo brotar una gota de sangre. Los pies de Isabel se quedaron clavados en el suelo. Su rostro perdió toda expresión. Era su estado más peligroso, el de la furia fría y absoluta. «Será mejor que lo sueltes. Es la única forma de que salgas vivo de aquí. No me jodas. Suelta esa porra. Tírala ahora mismo», gritó el chivo, presionando más el cuchillo. Ricardo soltó un gemido de dolor. Lentamente, Isabel levantó la mano y dejó caer la porra al suelo. El sonido metálico resonó en el callejón. «Ahora patéala lejos». Isabel la empujó con el pie. Mostró las palmas de sus manos, vacías. «Listo. Ahora cálmate y hablemos». «Hablar mis bolas. Trae un carro. Me llevo a este viejo de rehén hasta que esté lejos de aquí». El chivo comenzó a retroceder, usando a Ricardo como escudo. A su espalda no había un callejón sin salida, sino el pasillo principal del mercado, el único por donde podía entrar un vehículo. La mente de Isabel trabajaba a toda velocidad. Distancia, 5 metros. Estado mental del enemigo, inestable. Rehén con un arma en el cuello. Probabilidad de neutralización, 70%. Pero hay un 20% de probabilidad de que mi padre resulte herido. Demasiado riesgo. Necesito una distracción. Muy despacio, fijando la mirada de el chivo en la suya, dijo: «Mendoza, ¿de verdad crees que vas a salir vivo de aquí? Cállate. Cállate la puta boca. Acosta te abandonó. Si le haces daño a mi padre, estás acabado, tanto con tu gente como con la ley. ¿Te vas a convertir en un asesino?». Las pupilas de el chivo vacilaron. Era justo la duda que Isabel buscaba. Pero él era más resistente de lo que parecía. Apretó los dientes y sujetó a Ricardo con más fuerza. «Pues seré un asesino. ¿Qué más da? Mi vida ya está jodida. Me los llevo a ti y a tu padre conmigo al infierno». La situación era crítica. En ese momento, una luz intensa iluminó el final del callejón. No era la policía ni los refuerzos de El Chivo. Era una camioneta. El señor José, el frutero, que llegaba todas las madrugadas con su mercancía, se había topado con la escena y había frenado en seco. «¿Pero qué es esta vaina?». El chivo, deslumbrado, giró instintivamente la cabeza hacia la luz por una fracción de segundo. Era la oportunidad.
La mano de Isabel se metió en su bolsillo. Sacó un objeto pequeño, del tamaño de una moneda, una linterna LED de altísima intensidad, su versión improvisada de una granada aturdidora. Ahora, susurró, y la arrojó hacia el rostro de El Chivo. Flash. Una luz blanca y cegadora, como un sol en miniatura, explotó frente a los ojos de El Chivo, acostumbrados a la oscuridad. No hubo el estruendo de una granada militar, pero la intensidad fue suficiente para paralizar su visión. ¡Arr! ¡Mis ojos!, gritó y cerró los párpados por reflejo. En ese instante, la mano que sostenía la navaja perdió tensión. El brazo que sujetaba a Ricardo se aflojó. En esa décima de segundo, Isabel actuó. Su cuerpo se disparó como un resorte. Cubrió los 5 metros de distancia en 2 zancadas. Su mano izquierda interceptó y desvió la muñeca de El Chivo que sostenía la navaja. Al mismo tiempo, con la derecha, agarró el hombro de su padre y lo empujó detrás de ella, a un lugar seguro. Papá, al suelo. Apenas Ricardo rodó por el piso, Isabel usó la fuerza de su giro para clavarle la rodilla en el plexo solar a El Chivo. Un golpe sordo. Su cuerpo se dobló en 2. Se quedó sin aire, sin poder gritar, solo con arcadas. La navaja ya había volado lejos. Pero el ataque de Isabel no había terminado. Habían amenazado a su padre. Habían intentado matarlo. Ese hecho despertó en ella el instinto del instructor más despiadado de las FAES. Agarró a El Chivo por el cuello y lo estrelló contra la pared. El impacto hizo temblar el viejo muro de ladrillos. Abre los ojos, su voz era más fría que el viento del infierno. Mira bien a quién coño te atreviste a tocar. El Chivo, con los ojos llenos de lágrimas, los abrió a la fuerza. Entre la visión borrosa, vio el rostro de Isabel. Sin expresión. Pero su mirada lo estaba descuartizando vivo. Perdóname, suplicó, jadeando. Pero Isabel sujetó su brazo derecho. El brazo que había sostenido la navaja. El brazo que había amenazado el cuello de su padre. Fue con este brazo. ¡Crack! Sin dudarlo, le dobló la articulación del codo en la dirección contraria. El sonido espeluznante de un hueso dislocándose resonó en el callejón. ¡Ya! El grito de agonía de El Chivo rasgó el silencio de la madrugada. Se derrumbó en el suelo, retorciéndose de dolor. Pero Isabel aún no había terminado. No grites. Todavía no. Lo agarró del pelo y le susurró al oído. Este es el puesto que mi padre protegió toda su vida. No es un lugar para que tú vengas a jugar con gasolina. Lo arrojó al suelo. El Chivo, con el brazo roto colgando, intentó arrastrarse para huir. Era una imagen patética. A lo lejos, se escucharon sirenas. Esta vez, no era una sola patrulla. Eran varias. Las luces rojas y azules tiñeron el callejón. El señor José, el de la camioneta, gritó. Yo llamé. Vienen los bomberos también. Isabel por fin relajó su postura de combate y respiró hondo. Se acercó a su padre, que temblaba en el suelo. Papá, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño? Su voz, de repente, se volvió suave. Ricardo la miró, aturdido, y luego la abrazó con fuerza. Isabel, hija mía, pensé que te... Estoy bien, papá. Perdóname. Llegué demasiado tarde. Isabel le dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarlo, pero su mirada seguía fija en el Chivo, que se retorcía en el suelo. La policía irrumpió en el callejón. Esta vez,
El comisario del distrito venía en persona. Con la presión de los medios, ya no podían permitirse una respuesta tibia. Arresten a todos. Que no se escape ni uno. Los oficiales esposaron a los hombres inconscientes y a El Chivo, que gemía de dolor. Al ver al comisario, este último gritó, intentando hacerse la víctima. Comisario, fue esa mujer. Ella me hizo esto. Mire cómo me dejó el brazo. Ella me atacó. El comisario lo miró con desdén. Mendoza, ¿todavía no entiendes la situación? Te agarramos con las manos en la masa. Intento de incendio, amenazas con arma blanca y secuestro. ¿Nunca oíste hablar de la defensa propia? ¿Pruebas? ¿Tienen pruebas? ¿Dónde están las pruebas de que yo iba a prender fuego? Insistió, hasta el final. En ese momento, alguien salió de las sombras. Era el justiciero de la red, transmitiendo en vivo con su teléfono. Las pruebas están aquí. Y hay 30.000 personas viéndolo en tiempo real. Te grabamos echando la gasolina, encendiendo el yesquero y poniendo el cuchillo en el cuello del señor. Todo está grabado. En la pantalla que mostraba, el chat explotaba de comentarios. ¡Qué basura! Todavía lo niega. Métanlo preso y boten la llave. Isabel Castillo, eres una heroína. La clase de las FAES. El rostro de El Chivo se volvió ceniza. Ya no había escapatoria. Y una cosa más, dijo Isabel, sacando una grabadora de su bolsillo y entregándosela al comisario. Esta es la conversación de ayer entre este hombre y el senador Acosta. Contiene la orden directa de incendiar el puesto y asesinar a mi padre, haciéndolo pasar por un accidente. Los ojos del comisario se abrieron de par en par. Esto ya no era un simple caso de violencia de bandas. Era la prueba clave en un escándalo de corrupción a gran escala. Acosta también entendido, señorita Castillo. Gracias por su colaboración. Nosotros nos encargamos del resto. El Chivo fue arrastrado, con una expresión de total desesperanza. Justo antes de que lo metieran en la patrulla, se giró para mirar a Isabel. Ella, simplemente, le dijo adiós con un leve gesto de la mano y moviendo los labios. Era la derrota absoluta. Cuando la escena del crimen fue despejada y el sol comenzaba a salir, el mercado volvió a la vida. Los bomberos limpiaron la gasolina del suelo. Los comerciantes se acercaron a Ricardo, preocupados. ¡Ay, don Ricardo, qué susto! Casi ocurre una tragedia. Si no fuera por su hija, ¿qué hubiera pasado? Esa es una buena hija. Defendió a su padre con la misma valentía con la que defendía al país. Ricardo, entre avergonzado y orgulloso, rodeó a su hija con el brazo. Isabel miraba la Santa María abollada, pensativa. El chivo es solo la cola de la serpiente. La cabeza, Acosta, sigue suelta. Pero con las pruebas de hoy y la presión pública, no podrá escapar. En ese instante, su teléfono sonó. Número privado. Supo instintivamente quién era. Le hizo una seña a su padre y se apartó a un rincón para contestar. Diga. ¿Señorita Isabel Castillo? Era la voz grave y controlada de Acosta. ¿Qué se le ofrece a estas horas, senador? Debería estar ocupado viendo las noticias. Impresionante. Realmente impresionante. ¿Cortar mis tentáculos de esa manera tan brutal qué es lo que quiere? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Su tono seguía siendo arrogante, convencido de que todo tenía un precio. Isabel soltó una risa corta y seca. El dinero me gusta, claro. Pero no quiero una parte del suyo.
Entonces, ¿qué quiere? Lo quiero todo. El proyecto de reurbanización, su posición social, su poder, y quiero que devuelva hasta la última lágrima de la gente que ha pisoteado. Mire, jovencita, el mundo no es tan justo como usted cree. ¿Piensa que por atraparme a mí se acabará el problema? Quizás el mundo no, pero mi territorio, mi mercado, sí va a ser justo. Así que prepárese. Lo de El Chivo fue solo el tráiler. Isabel colgó sin esperar respuesta. El cielo del este comenzaba a teñirse de rojo. Una nueva mañana llegaba a Quinta Crespo. Levantó la Santa María abollada. El chirrido del metal sonó casi alegre. Papá, vamos a limpiar. Hoy hay que abrir el puesto. Ricardo, secándose una lágrima, asintió. Claro que sí, hija. Hay que abrir el puesto que mi hija salvó. Isabel tomó una escoba. Su lucha no había terminado. Pero en ese momento, solo quería disfrutar de la paz de ser la hija de su padre, una comerciante más. Cada barrido parecía limpiar un poco más los restos de la pesadilla. La depredadora de Quinta Crespo se había convertido en su más fiel guardiana. El teléfono del que colgó la llamada se estrelló contra la pared. El vaso de cristal tallado lleno de un whisky de 18 años le siguió, haciéndose añicos y esparciendo el líquido ámbar por la pared de seda. «Maldita perra insolente», rugió el senador Acosta. «¿Se atreve a amenazarme a mí?» Apretó el botón del intercomunicador. «Que entre el doctor Rivas». Momentos después, un hombre con la apariencia pulcra y escurridiza de una serpiente entró en el despacho. Era el abogado del consorcio, famoso por su habilidad para retorcer la ley. Esquivó los cristales rotos y se sentó frente a Acosta. «Cálmese, senador. La presión alta no le hace bien». «Que me calme. Ese imbécil de Mendoza va a cantar todo. La muchacha esa le entregó una grabación a la policía». El doctor Rivas se ajustó las gafas con parsimonia. «No se preocupe. Diremos que la grabación está editada y que la confesión de Mendoza fue obtenida bajo coacción. Lo importante ahora es quebrar la moral de esa mujer». ¿Quebrar a esa tipa? Dejó fuera de combate a una docena de hombres. La fuerza no funciona con ella. Por eso la atacaremos con la ley. Ella ha pasado por alto un detalle crucial. En este país, el concepto de defensa propia tiene unos límites muy estrechos. Rivas sacó un fajo de documentos de su maletín. Lesiones graves, uso excesivo de la fuerza, alteración del orden público, difamación. La vamos a demandar por todo lo que se nos ocurra. Y a los comerciantes del mercado, una demanda por daños y perjuicios por negarse a desalojar. $100,000 a cada uno. Una sonrisa malévola se dibujó en el rostro de Acosta. Con eso, a esos viejos les va a dar un infarto. Ese es el objetivo. Cuando les lleguen las citaciones y les embarguen las cuentas, empezarán a culpar a la hijita heroína. La división interna. No hay nada más efectivo. Pocos días después, una nueva tormenta cayó sobre Quinta Crespo. Esta vez, no eran matones, sino funcionarios judiciales. Entregaron sobrecertificados a Ricardo y a los demás comerciantes. Al leer el contenido, sus rostros se volvieron pálidos. «Dios mío, $100,000. Yo nunca he visto esa cantidad de dinero en mi vida. Dice que si no desalojamos, nos cobrarán intereses diarios. Ricardo, ¿qué vamos a hacer?» El pánico se extendió como una plaga. Los mismos que días antes aclamaban a Isabel como una heroína, ahora comenzaban a murmurar. Teníamos que haber aceptado el dinero cuando nos lo ofrecieron. La hija de Ricardo se pasó de la raya y ahora estamos todos pagando las consecuencias.
Ricardo agachó la cabeza, sin saber qué decir. Isabel observaba la escena desde el interior del puesto, con una mirada gélida. Tan predecibles. Tan viles. Lo había previsto. Atacaron el eslabón más débil del ser humano, el bolsillo. Pero ellos también habían pasado por alto algo. Que ella no era solo una luchadora. Encendió su laptop. La pantalla se llenó de números y gráficos complejos. Era hora de que sus habilidades como analista de inteligencia de las FAES, especializada en rastreo financiero, entraran en acción. Acosta, mientras tú juegas con tus abogados, yo estoy siguiendo el rastro de tu dinero. Combinó la información que había extraído del teléfono de El Chivo con los datos que obtenía del micrófono en la oficina de Acosta. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los fondos del consorcio se desviaban a una empresa fantasma, Constructora El Ávila. El dueño real de la empresa era el cuñado de Acosta. Y parte de ese dinero terminaba en las cuentas de un director del Ministerio de Urbanismo y de un alto comisario de la policía, lavado a través de testaferros. Soborno, malversación, evasión de impuestos. Un paquete completo. Pero necesitaba más. Para que un tribunal lo aceptara, necesitaba los libros de contabilidad originales. Descubrió que Acosta visitaba un exclusivo bar de estilo clandestino en Las Mercedes todos los viernes por la noche. Era su centro de operaciones para pagar sobornos y manejar sus libros secretos. El viernes por la noche, Isabel se vistió con un traje sastre negro. Con el pelo suelto y unas gafas de montura gruesa, parecía una ejecutiva. Se infiltró en el estacionamiento del local, fingiendo que iba a usar el servicio de valet. El vehículo de Acosta era un sedán negro de lujo. El chófer dormitaba dentro. Isabel activó un pequeño dispositivo de interferencia. La radio del coche empezó a emitir estática. Mientras el chófer, molesto, intentaba sintonizarla, Isabel abrió la puerta del copiloto y entró sin hacer ruido. ¿Quién? El chófer intentó gritar, pero los dedos de Isabel presionaron un punto nervioso en su cuello. Se desmayó al instante. Registró el interior del coche, la guantera, la consola, debajo de los asientos. Nada. El maletero. Apretó el botón de apertura. ¡Clac! Al abrir el maletero, vio un maletín de cuero. En ese momento. Oiga. ¿Quién anda ahí? Era el doctor Rivas, que había salido a fumar. Detrás de él, dos guardaespaldas enormes, profesionales contratados por Acosta. Sus movimientos eran fluidos y alertas, nada que ver con los matones del mercado. Atrápenla. No dejen que se lleve el maletín, gritó Rivas. Los guardaespaldas sacaron sus porras y corrieron hacia ella. Isabel se colgó el maletín al hombro. La única salida estaba bloqueada. ¡Qué fastidio!, murmuró, quitándose los tacones. El primer guardaespaldas se lanzó con la porra en una estocada. Un movimiento de manual. Isabel giró el torso para esquivarlo y, al mismo tiempo, lo agarró de la muñeca. En lugar de oponer fuerza, usó la de él, tirando de él y aprovechando su inercia para golpearle la mandíbula con la palma de la mano. El hombre, con el cerebro sacudido, se tambaleó. Isabel lo remató con una patada en la espinilla y un golpe en la nuca. El segundo intentó estrangularla por la espalda. Isabel contuvo la respiración y se agachó, intentando una proyección por encima del hombro. El hombre, bien entrenado, bajó su centro de gravedad y resistió. No está mal. Isabel cambió de técnica. Fingió caer hacia atrás y le pisó el empeine con el talón. Cuando el dolor hizo que el hombre perdiera el equilibrio por un segundo, le torció el brazo hasta dislocarle el hombro.
30 segundos. La escena había terminado. Rivas estaba paralizado, con la boca abierta, incapaz de creer que dos guardaespaldas de élite habían sido neutralizados como muñecos de trapo. Isabel caminó lentamente hacia él. Pisó sus gafas, que se le habían caído, y las aplastó. «Dijiste que lo haríamos por la vía legal, ¿no?», dijo en voz baja. «Pues bien, te aseguro que haré que la ley se cumpla al pie de la letra». Desapareció en la oscuridad con el maletín. Rivas, con las piernas temblando, se derrumbó. Un charco oscuro se extendió en sus pantalones. A la mañana siguiente, el canal del Justiciero de la Red publicó un nuevo video. Exclusiva. Obtenemos el libro secreto del senador Acosta. Aquí está la lista de sobornos. En el video, Isabel, con el rostro pixelado, mostraba los documentos del maletín, uno por uno. La lista de nombres incluía a funcionarios del gobierno, altos mandos policiales e incluso a un juez. Cantidades, fechas, lugares. Pruebas irrefutables. La opinión pública estalló. La fiscalía se vio obligada a actuar. Se emitieron órdenes de allanamiento para las oficinas y la casa de Acosta y el bufete de Rivas. Las demandas contra los comerciantes fueron retiradas. Rivas, ante el riesgo de perder su licencia de por vida, empezó a colaborar, revelando todos los secretos de Acosta. Los comerciantes de Quinta Crespo celebraron. Llamaban a Isabel la Juana de Arco del Mercado. Pero ella no sonreía. Sabía que una rata acorralada es la más peligrosa. Acosta aún no había sido capturado. Estaba a punto de perderlo todo y prepararía un último y desesperado ataque. Isabel cerró la Santa María del puesto y le dijo a su padre: «Papá, vete unos días a casa del tío. Todavía me queda por hacer una última limpieza». Ricardo vio en los ojos de su hija una determinación inquebrantable. Le apretó la mano y la soltó. «Cuídate, hija. No dejes que te hagan daño». Isabel asintió. Su mirada estaba fija en un punto en las afueras de Caracas. El último refugio de Acosta. Era hora de terminarlo todo. Las noticias de última hora interrumpieron la programación habitual. La Fiscalía ha emitido una orden de captura contra el senador Acosta por malversación multimillonaria y soborno. Se cree que podría intentar huir del país. Acosta apagó el televisor de un manotazo, rompiendo la pantalla. Estaba en su refugio secreto, una quinta aislada cerca de una cantera abandonada en las afueras. Un edificio que no existía en los registros, su última fortaleza. «Maldito Rivas, traidor de mierda», gritaba, mientras metía fajos de dólares en un maletín de viaje. 3 millones en efectivo. Suficiente para vivir como un rey en cualquier paraíso fiscal. ¿Y el helicóptero? ¿Cuándo coño llega el helicóptero? Senador, el mal tiempo impide el despegue, dijo su asistente. Tendrá que ir en carro hasta el puerto. Hay un barco esperándolo en La Guaira. Mierda. Prepara el carro, ya. Acosta se levantó, rodeado por sus 5 mejores hombres. Mercenarios, exmilitares, capaces de matar por dinero. Fuera, la noche era una boca de lobo. Una lluvia torrencial comenzaba a caer. Justo cuando Acosta salía por la puerta, algo silbó en la oscuridad y se incrustó en el asfalto a sus pies. No era una bala. Era una esfera de acero, disparada con una resortera con una potencia increíble. ¿Quién anda ahí? Los mercenarios sacaron cuchillos y porras, adoptando una formación defensiva. Un relámpago iluminó la escena por un segundo. Sobre la estructura metálica de la puerta de entrada,
había una figura con un impermeable negro. Era Isabel. ¿Tan apurado, senador? Aún no ha pagado la cuenta. Su voz atravesó el sonido de la lluvia, clara y fría. Isabel Castillo. Maldita perra, me seguiste hasta aquí. Gruñó Acosta. Mátenla. 10 millones al que me traiga su cabeza. Los ojos de los mercenarios brillaron de codicia y se lanzaron hacia ella. Isabel saltó de la estructura. No llevaba armas. Solo sus 2 puños, cubiertos por guantes de cuero mojados. El primer mercenario atacó con un cuchillo en un arco mortal. Isabel se deslizó por el suelo mojado, esquivó la hoja, agarró la muñeca del hombre y, usando su propio peso, le rompió el codo. Remató al hombre con una patada en la mandíbula. Los otros 4 la rodearon, atacando en perfecta coordinación. 2 por abajo, 2 por arriba. Isabel, sin dudarlo, pisó la espalda de uno de los que atacaban bajo y saltó. En el aire, giró y conectó una patada en la cara del que la atacaba por arriba. Al aterrizar, usó el impulso para estampar contra el suelo al hombre que le había servido de trampolín. Quedaban 2. Estaban aterrorizados. Isabel, moviéndose como un fantasma bajo la lluvia, parecía menos humana que un desastre natural. No fueron rivales. En menos de un minuto, los 5 mercenarios de élite yacían inconscientes en el barro. Acosta retrocedió, temblando. No te acerques. Te daré dinero. Toma, 3 millones. Puedes vivir el resto de tu vida sin trabajar. Abrió el maletín y arrojó los fajos de billetes, que se esparcieron por el suelo mojado. Isabel caminó sobre el dinero. La gente que compras con dinero, al final te traiciona por dinero. Como Rivas. Como estos. Por favor, perdóname la vida. Hice mal. Suplicó, arrodillado en el barro. Isabel lo levantó por el cuello de la camisa. Te perdonaré la vida. Morir sería demasiado fácil para ti. Lo arrastró dentro de la quinta y lo ató a una silla. Ahora vas a confesar cada uno de tus crímenes, con tu propia boca. Todo el país te está viendo. Sacó su teléfono y comenzó una transmisión en vivo, conectada al canal del justiciero de la red. El rostro aterrorizado y empapado de Acosta apareció en miles de pantallas. Habla. Di a quién sobornaste. ¿Cuánto robaste? ¿Y qué intentaste hacerle a mi padre? Acosta intentó girar la cabeza, pero Isabel se la sujetó. Si no hablas, cuando termine esta transmisión, te habré roto cada uno de los dedos de la mano, uno por uno. Cuando empezó a doblarle el dedo índice, Acosta gritó. Hablo. Lo diré todo. Le di 500.000 al diputado, 300.000 al comisario, la constructora es de mi cuñado. La verdad sobre la red de corrupción que ahogaba a la ciudad salió a borbotones de su boca. El chat de la transmisión era un volcán de furia e indignación. Una hora después, un comando de la policía irrumpió en la quinta. Encontraron a Acosta atado y a los mercenarios esparcidos por el jardín. Isabel ya se había ido. Sobre la mesa, había dejado una nota. Basura reciclada. Misión cumplida. Una semana después, el mercado de Quinta Crespo era una fiesta. Las noticias en la televisión anunciaban la detención de Acosta, Rivas y todos los funcionarios implicados. El proyecto de reurbanización fue cancelado. La alcaldía declaró el mercado zona de interés cultural, prometiendo protegerlo y mejorarlo. En el puesto, Ricardo sonreía mientras servía café a los clientes. Oiga, don Ricardo. ¿Y su hija?
Queremos ver a nuestra heroína. Ricardo carraspeó, orgulloso. Esa muchacha es muy tímida. Debe estar por ahí, escondida, en lugar de ayudarme a trabajar. Pero Isabel estaba en la azotea, sentada en el borde. El viento fresco de la tarde le alborotaba el pelo. Escuchaba las risas de la gente, el sonido de los cuchillos cortando verduras, el regateo de los clientes. El sonido de la vida. El sonido de la paz que ella había protegido. Misión cumplida, dijo en voz baja, haciendo un saludo militar al aire. El verdadero final de su servicio. Ya no era una soldado. Ni una vengadora. Se recostó, mirando los pasillos del mercado. A lo lejos, escuchó la voz de su padre. Isabel. Baja a almorzar. Pedí pabellón. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Su rostro, antes una máscara de hielo, se suavizó, como la nieve derritiéndose en primavera. Ya voy, papá. Ya bajo.